es el camino a la perdición, pero angosto es el camino que conduce a la vida eterna. Por tanto, ¿verdad? Procurad andar en él. Así que nosotros como hombres, particularmente en nuestro género, ¿verdad? A diferencia de las mujeres, somos de otra naturaleza humana. Estamos hechos del polvo de la tierra. Estamos creados para, en cierta manera, asumir una posición de autoridad. Estamos hechos para asumir una posición, para asumir responsabilidad. Estamos hechos para darle sentido a nuestra vida y a la vida de nuestra familia y alrededor. Dios puso, ¿verdad? Creó al hombre y lo creó con ciertas habilidades, lo creó con ciertas actitudes, lo creó con ciertas capacidades, ¿verdad? Y lo estableció por cabeza. Entonces, hermanos, pues bueno, pensando en esta historia y pensando en este pasaje, el pensamiento es confrontar la mayoría cuando no tienen la razón. Y vaya que es difícil cuando tú tienes que ir en contra de lo que la mayoría dice, ¿sí? En el camino de Dios es, ¿verdad?, más común que en cualquier otro ámbito, si es el del trabajo, si es de la sociedad, si ahora es el de la política. En el camino de Dios es más común ir contracorriente, porque como el salmón, ¿verdad?, corre el río y puede ir el río de bajada y en cascada, pero el salmón va saltando, ¿verdad? Y va saltando y no se da por vencido. ¿Saben qué sucede? Él tiene toda esa su vida del pez es, ¿verdad?, ir de cuesta arriba, y cuando llega al final a las aguas mansas y tranquilas, ahí muere en paz. Pero el salmón no se da por vencido, aun cuando siente que toda la corriente viene en contra de él. Entonces, bueno, pues vamos a empezar aquí. Vamos a leer la Biblia en Números capítulo 14. Números 14, verso del 6 al verso 9. La Biblia dice lo siguiente: y Josué hijo de Num y Caleb hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Amén. Bueno, pues conocemos la historia, y si no, brevemente la contaré brevemente. Cuando el pueblo hebreo ha salido de Egipto y se ha formado como el pueblo de Israel, y ha vagado en el desierto ya por 40 años a causa de que ellos airaron al Señor. Ahora llega el momento en que están, ¿verdad?, visitando, 12 príncipes están visitando la tierra de Canaán, la tierra prometida, una tierra bendecida, una tierra frondosa, una tierra abundante, pero donde están plantadas, ¿verdad?, los cananeos, los pueblos que han vivido ya también por bastantes siglos, pero han sido pueblos paganos que han practicado la idolatría, pueblos que han practicado violencia, pueblos que han practicado cosas desagradables a Dios y que se han corrompido completamente. Entonces han hecho ciudades amuralladas, pero, ¿verdad?, no solo eso, sino que también la escritura dice, ¿verdad?, que los que vivían allí eran como gigantes al parecer de algunos de Israel, es decir, gente grande. En la Biblia se cuentan los gigantes de Anac. Goliat era uno de esos descendientes de una generación de hombres que nacieron como gigantes, ¿de acuerdo? Entonces, en apariencia era un lugar imposible de entrar. Y del regreso de esa visita, que se fueron a turistear por ahí, a conocer la tierra, ¿verdad?, y a ver cómo era, cuando regresan con Moisés, 10 dicen:
no la vamos a hacer, no se va a poder, no, está muy difícil, no, esa gente está muy grande, ¿no? ¿Cómo no vamos a poder luchar contra ellos porque nos van a vencer? Nosotros somos como langostas, ahí ellos son gigantes, nosotros somos como langostas. Pero hermanos, Josué y Caleb, dos jóvenes, ¿verdad? Porque en este tiempo eran jóvenes menores de 40 años, pensaron diferente. Y una de las características que se necesita para participar y para asumir el reto de valientes es pensar diferente. Nosotros pensamos diferente, la palabra de Dios piensa diferente al mundo, y tenemos que hacernos cada vez más y mejor a la idea de que con Dios las cosas van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque vamos a ir contra corriente. No vamos a ir, ¿verdad?, en pos del mundo. No vamos a ir conforme el mundo piensa, porque el mundo, ¿verdad?, de pronto son cantidad, son mayoría. Y muchas veces se llega a pensar que porque sea mayoría tienen la razón. Que porque sean muchos, la gente dice, pues no se puede equivocar tanta gente, pero hay ocasiones en las que sí se han equivocado, y esta, según la Biblia, es una de esas ocasiones en las que 10 hombres, 10 principales dicen: no vamos a lograrlo, no vamos a poder entrar, no vamos a poder conquistar, no se puede, imposible. Pero 2 con el Espíritu de Dios, 2 con entendimiento, 2 con inteligencia, 2 que reconocieron al poder de Dios, 2 que le creyeron a Dios, 2 que pensaron que el Señor era todopoderoso, 2 que dijeron: y Dios, hicieron más que la mayoría. Aquí fue el punto, ¿verdad?, donde se logró hacer algo maravilloso. Entonces dice la Biblia: si Jehová se agradare de nosotros. Así que Josué y Caleb dependían de Dios, ¿verdad? No es mi fuerza, no es mi poder, no es que yo estoy echándole todos los kilos. No solo es eso, es la ayuda de Dios. Si Jehová se agradare de nosotros. Ellos fueron humildes para reconocer que si la mano de Dios se extendía, ellos lo iban a lograr. Dice: Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Así que Israel tenía que entrar a la tierra, tenía que poseer la tierra, número 1. Y número 2, Dios tenía que entregárselas. ¿Sí? Vuelvo a repetirlo, como en todas las cosas, cuando nos toca una parte a nosotros, pero hay otra parte que le toca a Dios. A nosotros nos toca la parte de obedecer a Dios. Nosotros tenemos que obedecerle a Dios, pero una parte es que nosotros le obedezcamos, y otra es la que Él nos va a entregar la bendición. ¿De acuerdo? Aquí Dios dice: tenemos que entrar a la tierra. Vamos a entrar. Sí, vamos a entrar, vamos a pelear, vamos a luchar, vamos a echarle las ganas. Sí, esa es una. Pero la otra parte es cuando Dios te da la tierra, Él te la entrega, ¿ok? Dice: tierra que fluye leche y miel. Ahora, aquí está el detalle, miren, ¿qué pasaba con los otros 10? Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Ellos estaban siendo no rebeldes contra Moisés, no estaban siendo rebeldes contra Josué y Caleb. La gente que estaba allí no estaba actuando en contra de la persona de Josué y Caleb, estaban actuando en contra de Dios. Muchas veces en este reto de valientes, en este andar en el camino del Señor, como hombres de Dios, nos vamos a encontrar con esa situación en la que parece que la gente se está oponiendo a nosotros, o lo hace porque le caemos mal, porque somos cristianos, pero ellos no saben que ellos están actuando en contra de Dios. Porque cuando tú y yo estamos hablando la palabra y estamos siendo obedientes al Señor, ¿verdad?, ellos no quieren, son rebeldes, pero la realidad de todo es que las cosas no las están haciendo contra uno, las cosas las están haciendo contra el Señor, y no se dan cuenta. Dice: no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis. Uno de los grandes problemas que hay siempre, ¿verdad?, a todas las personas, es el temor, el miedo. Entonces, en este reto de valientes, lo que hay que tener es, ¿verdad?, valor. No hay que tener miedo, no hay que temer. Hay que ser, como decíamos, esforzados y valientes, porque es la parte que nos toca, y Dios hará su parte también sobre nosotros. ¿De acuerdo? Entonces Josué dice, ¿verdad? Josué que le dice: no tengan miedo, no va a pasar nada, no tengan miedo, Dios va a estar con nosotros. Tengan fe, porque la fe es confianza de que Dios va a estar a nuestro lado. Y ellos no tenían por qué desistir, ellos perseveraron. Dice: porque nosotros los comeremos como un bocado de pan. O sea, eso no va a ser un asunto difícil si Dios va a estar allí. Entonces nosotros
en nuestras batallas cotidianas vamos a pensar un poquito en los retos que cada uno de nosotros tenemos. Como ellos tenían que entrar a la tierra, bueno, ¿cuál es lo que yo quiero conquistar? ¿Cuál es el área de mi vida que tengo que conquistar? ¿En qué área de mi vida tengo que luchar y tengo que enfrentar? No puedo tener miedo, tengo que confiar en Dios, tengo que creer a su palabra, yo tengo que hacer mi parte y Dios hará su parte. ¿Cuál es esa área de nuestra vida? ¿Cuál es el área de tu vida en la que tú necesitas, verdad, echar fuera tus enemigos y ver que Dios es más grande que todos los problemas? Amén. Dice, verdad, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no temáis. No hay que tener temor de lo que batallamos continuamente. Al contrario, Dios está de nuestro lado, Dios está con nosotros, Dios está de nuestro lado, Dios está de parte de nosotros. Él viene con nosotros y aún en medio de cada situación Él está a nuestro lado. Muy bien, vamos a decir algo más como un dato simplemente, ¿verdad? Vamos a Josué capítulo 1, verso 7 al verso 9. Fíjense que un dato interesante de Josué es que su nombre original era Oseas, ¿sí? Oseas Ben Nun. Oseas quiere decir salvación, ¿sí? Oseas quiere decir salvación. Pero Moisés, cuando destacó Josué en esta situación, la Biblia dice que le cambió el nombre y le puso Yehoshua. Yehoshua. En la traducción hebrea aparece Yehoshua, que es el nombre de Jesús. De este Yehoshua en el hebreo de esta porción, cuando Moisés le cambia el nombre de Oseas, le da un nuevo nombre y le pone, ¿verdad?, el más popular, Josué. De este Yehoshua salen dos. Sí, en las traducciones salen dos. Sale este Josué, que es del uso de común, conocido, pero también de la misma raíz sale Jesús, ¿sí? Si el trabajo de traducción hubiera sido más íntegro y fiel, pues digamos que diría aquí Josué hijo de Nun, pero cuando se empleó el nombre de Jesús según su raíz hebrea, también se diría Josué, ¿de acuerdo? No sería la transliteración al castellano de Jesús, sino que esta sería igual, Antiguo y Nuevo Testamento, del mismo nombre que se le dio a Oseas Ben Nun como a Yeshua Ben Yosef, o sea, Jesús el hijo de José, ¿sí? De este que en el hebreo es Yehoshua y en el Nuevo Testamento en el hebreo Yehoshua. Así debería de aparecer Yehoshua. Es curioso porque Él es el que va a introducir al pueblo a la tierra prometida. Lo mismo hizo Jesús con nosotros. Jesús nos introdujo en la tierra, en la vida del Espíritu, en la vida eterna. Él nos introduce a un nivel superior, a un nivel celestial. Aquí Israel va en el plano terrenal y en el plano sobrenatural. Pero Jesús, ¿verdad? Yehoshua, el Mesías, nos introduce al ámbito espiritual, nos introduce al ámbito eterno, nos introduce al nivel más alto. Josué 1, del 7 al 9, la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice así. A ver, permítame tantitito, ya casi llego. Aquí está. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hay que ver que esforzarse y ser valiente no solamente quiere decir, pues órale, aquí voy, Señor, tú me ayudarás, sino que esforzarse y ser valiente está conectado con la Biblia,
Está conectado con que Josué tenía que estudiar de día y de noche la Biblia. ¿Sí? Por eso Dios le decía que iba a prosperar si él se esforzaba y era valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. No para que él fuera el más broncudo, no para que fuera el que yo aquí me voy a lanzar y a ver quién puede. No, era para que obedeciera, porque entonces él iba a prosperar. Dice: esfuérzate y sé valiente para cuidar hacer conforme a toda la Torah, a toda la ley de Moisés, porque entonces así iba a prosperar. Así que aquí está otra clave: cómo nosotros en este camino de valientes, en qué se requiere la valentía, en qué se requiere ser esforzado, en cuidar, en hacer conforme a la Torah, porque esto trae bendición a nuestra vida en Cristo Jesús, con la ayuda del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues entonces vamos a ver el otro personaje de este reto de valientes, que es otro hombre ejemplar. Y es interesante ver Caleb, hijo de Jefoné. Bueno, algunos dicen que el nombre de Caleb significa perro, pero cuando se busca esto de que su papá era Jefoné, fíjense qué dato tan interesante. Caleb, hijo de Jefoné, no era hebreo, él era gentil. Este Caleb, por eso el apodo, el nombre de Caleb, que significa perro, viene, ¿verdad?, de familia gentil. Porque cuando el pueblo hebreo sale de Egipto, con él viene una multitud de naciones o gentiles, porque en el plan de Dios siempre ha estado, ¿verdad?, que su pueblo Israel esté formado por las 12 tribus y por aquellos que se anexen, que se sumen, que sean uno con el pueblo de Israel. ¿Sí? No está únicamente las 12 tribus, sino ahí está un ejemplo claro. Caleb, según la escritura, no era de las 12 tribus, él era gentil, que salió con todos los que también salieron junto con el pueblo de Israel, y a los cuales Dios los aceptó como su pueblo desde el principio. Eso es lo que Jesús hizo, Efesios 2, que de ambos pueblos hizo uno solo. No solo, ¿verdad?, de las 12 tribus, no solo de los judíos, sino también del resto de las naciones, para tomar, ¿verdad?, a los gentiles que invocan el nombre de Dios. ¿Ok? Fíjense, pues este personaje, ¿verdad?, fue valeroso, fue valiente, y en él también dice que hubo esta actitud, que hubo ese ánimo, que hubo esa fe, que hubo esa confianza, que Dios iba a estar con ellos. Y él no era de las 12 tribus, ¿verdad?, pero Dios le plació, porque Dios no hizo acepción de personas. Así que estos dos personajes, hermanos, estos dos sobresalieron de los 10 príncipes de las tribus de Israel. ¿Sí? Él fue asignado porque su mamá era del pueblo de me parece que una de las tribus, y por eso quedó asignado. Era Mita y Mita. Sí, era Mita y Mita. La mamá por parte de la mamá, por parte del papá no, pero él quedó asignado allí. A pesar de eso estuvo ahí y sobresalió, y después dice que fue fuerte y que fue un conquistador. Bueno, para concluir, finalmente, que el mensaje de esta primera reunión está enfocado en pensar por un momento que no siempre la mayoría tiene la razón, y que somos llamados como valientes a confrontar ciertas situaciones, a no ir conforme a la corriente de este mundo, sino que pensemos, ¿verdad?, pensemos diferente. Seamos valientes para obedecer la Torah del Señor, los mandamientos de Dios, y, ¿verdad?, igualmente confiemos en el Señor para su servicio. Josué, después de este evento, metió a Israel a la tierra prometida, tomaron posesión y la repartieron, pero a pesar de todo, al final hubo quien no quiso seguir a Jehová, hubo quien no quiso servir a Dios. Así que Josué, en su último discurso, también él dice, ¿verdad?, hagan como ustedes dispongan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. A pesar de que no tuvo el favor del pueblo, a pesar de que no tuvo el apoyo del pueblo, a pesar de que el pueblo no quiso seguir adelante, se fue por otro camino,
y era la mayoría, pero él como un líder espiritual, él, ¿verdad?, responsable, él, ¿verdad?, como un hombre de autoridad, dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que hay momentos en que tenemos que ser valientes, ¿verdad? Siempre habrá momentos cuando se trata de obedecer la palabra de Dios, cuando se trata de decir la verdad, cuando se trata de ser, ¿verdad?, íntegros delante del Señor, cuando se trata de decirles a otros el mensaje, hablarlos, ¿verdad?, aun cuando no vaya con la opinión de muchos, ¿verdad?, pero si es la verdad de Dios, si va conforme a la palabra de Dios, entonces Dios y nosotros somos mayoría. Y aunque, como decíamos al principio, ¿verdad?, en la iglesia, ¿verdad?, son pocos los hombres, hermanos, tenemos que orar para que nosotros, aún siendo pocos varones, seamos como Josué, seamos como Caleb, seamos como Moisés, seamos como David, seamos como Daniel, ¿verdad?, esforzados y valientes para cumplir toda la palabra del Señor, ¿verdad?, y para hablar la verdad, y para no ir en la corriente de este mundo, sino aunque vayamos en contra de la corriente, que nunca nos demos por vencidos, sabedores de que la multitud no siempre tiene la razón. ¿Sí? Josué y Caleb tuvieron la razón. El resto de los 10 varones no tuvieron la razón, se equivocaron y perecieron en el desierto. Pero cuando entraron, estos 2 hombres entraron y tomaron la tierra junto con la otra generación que llegó del pueblo de Israel. Así que les pido, hermanos, que se pongan de pie y vamos a orar. Pongámonos de pie y vamos a hacer una pequeña oración. Que Dios nos